Bueno, ya se extrañaba una carrera, ¿no? La gente se emocionó bastante con el video de McQueen vs Turbo, mientras que el versus de Navidad, bueno, no hablemos de eso. Entre sus comentarios de la última carrera, dos nombres llamaron mi atención, y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Pero esta vez subiremos de escalón, y con escalón me refiero a velocidad, y con velocidad me refiero a velocidad. En esta carrera no hablamos de autos o seres motorizados. Hablamos de velocistas, aquellos que usan solo sus pies y que alcanzan velocidades sobrehumanas. Así que sin más retraso, empecemos con nuestros competidores. El primero es ni más ni menos que Sonic, el erizo azul protagonista de la trilogía de películas del mismo nombre, producidas por Paramount Pictures y Sega. Y el segundo competidor es Dash, coprotagonista de las dos películas de Los Increíbles producidas por Pixar Animation Studios. En esta ocasión no se trata tanto de llegar a una meta, sino más bien de ser el más rápido. Además, debido a la escala de velocidades que manejan estos dos, es difícil poner un escenario. Así que imaginemos una carretera infinita. Y por si se lo preguntan, sí, también haré que se peguen. Hago especial énfasis en que solo considero al Sonic de las películas, para que luego digan, no, pero es que el Sonic de los juegos... Sí, pero aquí hablamos del de las películas. Con el reciente estreno de Sonic 3 es más importante que nunca decir advertencia de spoilers. Importante mencionar que en esta carrera están prohibidos los power-ups y objetos. Y sí, le hablo a Sonic, ya que obviamente supondría una ventaja, por lo que nos olvidaremos de ellos. Los atributos a analizar en esta ocasión serán su contexto, o sea su historia, su físico, sus habilidades, sus debilidades, su velocidad y sus hazañas. Ahora sí, comencemos con el análisis. Y una vez más, el primero será Sonic. Sonic el erizo nació con poderes que le daban una gran velocidad. Fue criado por una búho llamada Longclaw. Luego fue enviado a la Tierra para proteger su poder de otros. 10 años después, y debido a un descuido, Sonic atrae la atención del Dr. Robotnik. Después de una larga persecución, Sonic usa su máximo poder para desterrar a Eggman al planeta de los hongos, quien consigue volver gracias a Knuckles, quien está buscando a Sonic. Pero Tails aparece para ayudarlo, y al enterarse de que la Esmeralda Maestra está en la Tierra, ambos van a buscarla. Pero Eggman y Knuckles se los impiden, y llegan primero a la Esmeralda. Eggman la toma para sí mismo, pero Sonic y su equipo logran quitársela, y Sonic usa la Esmeralda para vencer a Eggman. En la tercera parte, Shadow es liberado por el Dr. Gerald, quien incluye a su nieto Eggman, con el propósito de usar un arma muy poderosa para destruir el mundo. Sonic y su grupo intentan detenerlo, pero no sale muy bien, y en un intento desesperado, Sonic usa la Esmeralda para vencer a Shadow, quien consigue obtener ese poder también debido al descuido de Sonic. Pero Sonic convence a Shadow de que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena, y Shadow junto con Eggman se sacrifican para salvar a la Tierra y arreglar lo que hicieron. Y esa es, hasta ahora, su historia. Ahora vamos con su físico. Aunque uno de otro planeta, Sonic se describe a sí mismo como un erizo. Es azul y mide más o menos lo que un niño. Bueno, en parte eso es. En cuanto a resistencia, a veces se le ve como proyectil rompiendo vehículos, pero parece que le duele si son rocas gigantes. Y no parece cansarse nunca debido a su alta energía. Ahora pasemos con sus habilidades. Además de ser rápido, Sonic cuenta con otras habilidades. Usando sus poderes puede crear pulsos electromagnéticos muy poderosos. Su cuerpo puede ser un proyectil poderoso, puede hacerse bolita, y si se puede considerar habilidad, puede respirar en el espacio. Como dije, todo lo relacionado a su power-up con la Esmeralda no lo contaré. Ahora, sus debilidades. En las películas se hizo hincapié en que Sonic no sabe nadar. Puede correr en el agua, pero como desacelere un poquito, adiós. Irónicamente no parece tener problemas en el espacio. Por lo demás, su resistencia es bastante normal si no está usando su máximo poder. Ahora, su velocidad. La primera vez que se mide la velocidad de Sonic, esta alcanza una velocidad de 483 km por hora, sin mucho esfuerzo. Es capaz de realizar muchas tareas al mismo tiempo. En varias escenas se le ve moverse a una velocidad increíble en la que pareciera que el tiempo se detiene. Esto se exagera al máximo en una escena cuando literalmente las balas y misiles prácticamente no se mueven. Ahora hay que pensar en qué tan en serio nos podemos tomar esta escena, porque estamos hablando de mucha velocidad. Luego vemos a Sonic esquivar misiles de manera común sin parar el tiempo y usando su máximo poder. Además que no se le ve hacer esto más a ese nivel, incluso cuando la trama lo requiere, por lo que ya analizaré esto más adelante. Y por último, sus hazañas. A lo largo de las 3 películas, Sonic consigue varias hazañas. Primero, con su velocidad consigue crear un pulso electromagnético que llega a otros planetas. Logró derrotar a Eggman 2 veces, en una consiguiendo el poder de la Esmeralda Maestra. Y finalmente logró ayudar a salvar al mundo de ser destruido junto a Shadow. Esperemos más hazañas heroicas en su siguiente película. Hemos terminado con el buen Sonic. Ahora vamos con el siguiente competidor, Dash. Dashiell Robert Park, también conocido como Dash, es el segundo hijo de los héroes Mr. Increíble y Elastigirl. Su poder es la supervelocidad, pero intenta vivir una vida normal, hasta que Elastigirl va a buscar a Mr. Increíble a la isla Nomani-san, o como se pronuncie, donde se oculta Síndrome. Él y Violeta se cuelan en el jet de su madre, aunque no sale bien. Luego se infiltran en la isla y pelean con varios soldados de Síndrome, hasta que son encerrados por este. Violeta logra liberarlos, y todos van a detener al Omnidroide antes de que destruya la ciudad.
consiguiendo destruirlo. Luego Síndrome intenta secuestrar a Jack Jack, pero es detenido por Mr. Increíble y muriendo por las capas. Tiempo después, la familia decide dejar de ocultarse. Después de una batalla con el villano subterráneo, que no salió muy bien, Winston Devor, un millonario defensor de los super, busca volverlos legales con la ayuda de Elastigirl. Sin embargo, su hermana Evelyn se hacía pasar por un villano llamado el Raptapantallas, con el objetivo opuesto, hipnotizando a los super para que estrellen un barco donde hay varios líderes mundiales, y volver definitivamente ilegales a los super. Dash, Violeta y Jack Jack consiguen liberar a sus padres de la hipnosis. Al final logran detener el barco y a Evelyn, y finalmente los super vuelven a ser legales. Hasta ahora esa es toda la historia. Ahora pasemos con su físico. Dash es un niño de estatura pequeña. Según la ficha de personaje oficial, tiene 10 años, por lo que es un poco más joven que Sonic. Su resistencia a los golpes es la de un humano normal, y solo se le vio cansado después de nadar por horas y quién sabe cuántos kilómetros cargando con su madre y su hermana. En cuanto a fuerza de ataque, no es muy elevada. A pesar de la cantidad y velocidad de golpes que puede dar, no parece que haga un daño significativo, quizá debido a su tamaño. Ahora pasemos a sus habilidades. Aquí no hay mucho más que decir. Con su velocidad, Dash puede correr en el agua y crear tornados. Por lo demás, no hay nada especial. Ahora sus debilidades. Su más importante debilidad es que a pesar de ser un super, su resistencia física con respecto a cuánto daño puede recibir es la de cualquier otro niño humano. También Dash parece cansarse después de varias horas de usar su poder, además de que su fuerza física es algo baja debido a su edad. Bueno, ahora su velocidad. La primera demostración de velocidad que vemos de Dash es un video grabado por su profesor, en el que solo se ve un parpadeo de movimiento casi imperceptible en el momento en el que recorre todo el salón. En otra escena vemos como Bob le lanza un balón muy lejos y él lo trae instantáneamente. Huyó de una explosión de cohete, que no sé a cuánta velocidad iba, pero se ve muy rápida. La velocidad que muestra en su persecución en el bosque es bastante similar a la que Sonic muestra en bosques también. Dash consigue correr en el agua sin mucha dificultad la primera vez. Lastimosamente, en la secuela su poder prácticamente no tuvo importancia ni visibilidad, así que la primera es la que nos da todos los datos de su velocidad. Ahora, por último, sus hazañas. Primero, Dash fue capaz de pasar desapercibido para una cámara de video, algo antigua, pero al fin y al cabo desapercibido. Fue capaz de nadar por horas en el océano mientras llevaba a su madre y hermana. Considero que su mayor hazaña de velocidad fue escapar de la explosión del cohete de Síndrome, aunque hablaremos de esto más adelante. Después combatió con los secuaces de Síndrome en una gran persecución donde consiguió correr en el agua. Posteriormente formó parte de la batalla contra el Omnidroide hasta su derrota. Luego Dash tuvo una leve participación en las batallas contra el subterráneo y contra los héroes controlados por Evelyn. Y eso es todo por ahora. Es hora de enfrentar a ambos. Empecemos obvio con la carrera. Ambos personajes han mostrado grandes hazañas de velocidad. Ambos pueden correr en el agua. A Sonic se le dificultó un poco por el miedo y también le costó al principio, pero seamos justos, el agua de Sonic era bastante más turbulenta. Podemos ver que sus carreras en los bosques son bastante similares. Entonces, ¿dónde podemos ver el diferenciador de sus velocidades? Hemos visto a Sonic recorrer largas distancias en segundos. A Dash lo vimos escapar de una explosión de cohete. No hay un dato exacto, pero según el confiable ChatGPT, esas explosiones no bajan del Mach 4, es decir, 4 veces la velocidad del sonido. Y Dash logró escapar, solo se detuvo por Violeta. Si bien mucha gente considera que correr en el agua es su máxima hazaña de velocidad, yo considero que fue esta. Ahora bien, aquí empezamos con las escenas en las que Sonic ralentiza el tiempo, que le agregan bastante velocidad, pero que también es algo inconsistente a lo largo de las películas, ya que hay escenas en las que Sonic podría solucionar las cosas con este recurso, pero no lo hace. Creo que simplemente es un recurso para generar impacto visual, pero bueno, lo mostrado es regla. Pero hablemos en serio, a Dash no lo vimos con este tipo de escenas, pero su velocidad me hace pensar que también podría mostrar esta perspectiva de las cosas. Sí, lo comparamos con la mayoría de veces que lo hace Sonic, pero volviendo a lo de antes, hay una escena que exagera muchísimo este concepto. Quizá muchos no se den cuenta de la diferencia que hay entre la mayoría de escenas de slow motion en Sonic y esta escena, donde literalmente las balas y misiles se detienen por completo, haciendo que Sonic los pueda mover sin problema. Evidentemente este fue un recurso cinematográfico para dar más impacto. Como dije, Sonic podría solucionar muchísimos problemas a lo largo de las películas si utilizara este recurso, pero no lo hace. Pero bueno, como ya dije, lo mostrado es regla. Si quieren una respuesta rápida, con esta escena es suficiente para concluir que Sonic es más rápido que Dash. Un poco de trampa si me preguntan, pero bueno. A no ser... Venga, quitemos por un momento esta escena y sigamos para adelante. Ya que vimos que ambos son bastante rápidos, solo nos queda un factor, la resistencia.
Y aquí es donde todo vuelve a ponerse a favor de Sonic, ya que, a no ser que alguien me corrija, no se le vio cansado en ningún momento, daba igual cuánto corriera, incluso yendo a otras ciudades. Esto tiene sentido, ya que se da a entender que su energía es prácticamente infinita. Una sola espina suya era suficiente para abastecer de energía los inventos de Eggman, y a Dash se le vio claramente cansado después de nadar unas horas. Además, yéndonos a temas de carrera, podemos notar que a Dash le toma un poquito más de tiempo acelerar que a Sonic, por lo que aún sin considerar esta escena podemos darle la victoria a Sonic. Venga, ahora la pelea. Lo que a mí me gusta, que dos niños se peleen. Bueno, miren, no hay necesidad de alargarse mucho. Hemos visto a ambos contrincantes dar golpes, y no son muy dañinos a pesar de su velocidad. Dash contra un secuaz de síndrome y Sonic con el tipo del bar. Sin embargo, la cosa cambia cuando Sonic se pone serio. Tanto su fuerza como resistencia sobrepasan por mucho a las de Dash, por lo que el ganador absoluto de ambas situaciones es claramente Sonic. Bueno gente, tenía mis dudas sobre este encuentro. Me sirvió para ver las pelis de Sonic por primera vez. Ya luego de analizar ambos personajes estaba claro el resultado. Pero quién sabe, ambos son jóvenes aún. Tanto Sonic como Los Increíbles tienen películas confirmadas a estrenarse. En Los Increíbles podríamos ver a un Dash más adolescente y con poderes más desarrollados. A ver si no lo dejan aparte tanto como en la 2. Quién sabe. Vuelvan a este video cuando eso pase. En fin, por mi parte es todo gente, dejen sus comentarios y propuestas para el siguiente versus. Síganme en Twitch como MrNomus, por mi parte es todo, nos vemos mañana.